Cordial saludo, mi nombre es Rodrigo Salazar Valencia, estudiante de Ingeniería de Telecomunicaciones. El presente video se graba como requisito de la materia de señales y sistemas para la actividad de la evaluación final. Eh, Bien, empecemos. Primero que todo voy a presentar mi documento de identidad. Ustedes pueden observar aquí em, bloqueado, mejor dicho, ocultado las partes más importantes del mismo, pero ese sigo siendo yo. Tenía 18 años en esa época, pero bueno. Listo. Entonces, para empezar, se nos pidió que nosotros tratáramos esto como un documento de entrega. Entonces, por lo tanto, tiene cierta estructura. Nosotros veremos una presentación, una introducción, los respectivos objetivos, el desarrollo de la actividad, las conclusiones de la misma y ya los enlaces relacionados y evidencias que garanticen pues de que la actividad se realizó satisfactoriamente. Muy bien, entonces empecemos. El grupo está conformado por su servidor Rodrigo Salazar Valencia, mi compañero Roque Fernando García Vargas, y este trabajo se lo estamos entregando al tutor Miguel Ángel Aroca Cervantes. Ok. Entonces, lo primero que tengo que decir con respecto a la introducción, o mejor dicho, para resumir la introducción, es que nosotros tenemos una función de transferencia y vamos a identificar sus parámetros dinámicos para poder saber cómo funciona el respectivo filtro asociado a esa función de transferencia. De acuerdo a la ecuación que se nos dio, nosotros determinamos que es un filtro pasabajas y lo que podemos concluir a partir de él es que él está diseñado para que frecuencias bajas pasen por el sistema o por la respectiva función sin ningún tipo de problema y frecuencias altas sean rechazadas. Entonces, aquí definimos los objetivos, entonces vemos todo el tema de identificación de las propiedades dinámicas, determinar la ganancia máxima, el ancho de banda, frecuencias de resonancia. Okay. También tendremos que analizar el respectivo, o mejor dicho, la respectiva respuesta del filtro en el dominio del tiempo y por último, pues una validación de los cálculos en una simulación que haremos en el software MATLAB. Okay. Entonces, bien, en el desarrollo del filtro, nosotros lo primero que tenemos que tener en cuenta es que establecemos una relación entre lo que es la función de transferencia que se nos entregó versus la función de transferencia que nos va a permitir establecer la relación entre el filtro pasabajas y la función de transferencia que nos determinaron. Bien, a partir de eso, yo hago los respectivos despejes y me voy a dar cuenta entonces que obtengo una frecuencia natural de 5 radianes y voy a obtener un coeficiente de amortiguamiento que es igual a un séptimo. Este punto de acá nos dice que nuestro sistema es subamortiguado. Entonces, continuemos. Entonces, aquí vamos a hablar sobre la ganancia máxima del filtro, que en últimas es la respuesta en frecuencia de un sistema medido en un punto específico dentro de un rango de frecuencias. Bien, entonces, lo primero que hacemos es que, pues, si revisamos la ecuación, nos vamos a dar cuenta que como tal, nuestra constante K tiene un valor de 1 y con esa información nosotros procedemos a realizar los cálculos. Ya tenemos nuestro valor de delta, realizamos los cálculos y nos damos cuenta que nuestra ganancia es de 3.5362, pero a mí me han pedido que entregue esa ganancia en decibeles, por lo cual utilizo esta fórmula para obtener el respectivo cálculo en decibeles, que es una respuesta de 10.9709. Correcto. Como ya le comenté, en sistemas subamortiguados como el que estamos analizando, la ganancia máxima ocurre debido a la resonancia. Cuando la entrada coincide con la frecuencia cercana a la frecuencia natural del sistema, en este caso MR, indica que el sistema amplifica las señales cercanas a su frecuencia de resonancia, que veremos más adelante que va a ser igual a 4.98 radianes segundo, lo cual es relevante en aplicaciones con filtros o resonadores. Entonces, continuemos. Aquí entonces hacemos el respectivo cálculo de la frecuencia de resonancia. Eh, Esta se produce cuando encontramos o llegamos a la ganancia máxima del sistema, y en este caso la frecuencia de resonancia va a ser 4.8968, y pues las unidades de este cálculo son radianes sobre segundos. Entonces, si yo quiero pasar esto a Hertz, tengo que hacer una división de la frecuencia de resonancia sobre 2pi y voy a obtener entonces que voy a tener una frecuencia de resonancia igual a 0.7793. Como ustedes pueden observar, he agregado imágenes con las respectivas evidencias de los cálculos. Bien, entonces estamos en el punto C, continuemos.
Aquí vamos a hablar un poco sobre el ancho de banda. Esto nos va a permitir a nosotros nuevamente establecer una relación con la ecuación que veníamos y tendríamos que hacer acá un despeje, o mejor dicho, reemplazar la S en la ecuación por JW para poder obtener una ecuación que va a tener cuatro raíces, que es un poco complicado resolverlo. Aquí me apoyé en MATLAB para los respectivos cálculos y pude darme cuenta entonces que el ancho de banda, teniendo en cuenta el valor positivo real, porque pues acá varios valores me dieron complejos, entonces teniendo en cuenta ese valor versus el valor del ancho de banda asociado a la función de transferencia que nos definieron, entonces son muy cercanos, entonces vamos por muy buen camino. Entonces vemos acá siguiente. Y acá, como les comentaba, tomamos el valor positivo, establecemos la respectiva relación. Aquí podemos ver que realizamos una conversión del ancho de banda que nos dio 7.6564, lo pasamos a Hertz y nos da 1.2185. Continuamos, aquí vemos entonces que nos han pedido también que definamos la respuesta al impulso y para ello entonces analizamos dos elementos, uno que está asociado a la magnitud y otro que está asociado al ángulo. Entonces, eso nos permite determinar estas dos ecuaciones, ¿correcto? Pero también nos han pedido que lo analicemos contra dos, dos respuestas en estado estable para dos funciones, x1 y x3. Ya veremos los respectivos resultados. Y acá hemos hecho las conversiones necesarias para analizar entonces el comportamiento de magnitud, que es un valor cercano a 1 para una frecuencia muy pequeña que es 0.04, mucho más pequeña que nuestra frecuencia de resonancia, lo cual nos garantiza que vamos a tener una respectiva respuesta y adicionalmente un ángulo muy pequeño que es un valor negativo de 0.1310. Continuando, y si analizamos entonces, ya pasamos el punto E y el F, tenemos entonces acá la respuesta para una frecuencia más alta, una frecuencia de 600 Hz. Realizamos el respectivo despeje y nos vamos a dar cuenta que la respuesta como tal del sistema va a ser cero, pero también nos vamos a dar cuenta que obtenemos una respuesta de ángulo que va a ser igual a 0.364. En últimas, pues las validaciones que tenemos nos permiten garantizar que efectivamente la función de transferencia pasa baja, pues está realizando su trabajo para frecuencias bajas. El sistema presenta una salida con una respuesta prácticamente que no altera, que no se altera, aunque pues tenemos una frecuencia muy baja. Y en el resultado de la validación del filtro para frecuencias más altas obtenemos el mismo resultado, no, pero obtenemos un resultado que nos dice que no tenemos una respuesta. Bien, en ese orden de ideas, pues nosotros generamos un código. El código también lo compartí a través de Google Drive y lo que hacemos acá es analizar los resultados matemáticos que estuvimos realizando en el trabajo y los pasamos directamente a una simulación en MATLAB. Entonces, bien, como ustedes pueden observar, entonces aquí logramos también evidenciar todo el tema de Bode. Entonces vemos todo lo que está relacionando con las respectivas frecuencias y las respectivas respuestas para la ganancia máxima, y también lo que está relacionado en el momento en que nosotros vamos a tener una respuesta de frecuencia que a partir de ella no nos va a dejar pasar más valores asociados a la frecuencia. Entonces analizamos el comportamiento del diagrama de Bode y aquí observamos las evidencias asociadas precisamente al código que nosotros realizamos. Trabajamos en MATLAB en línea por unos temas de licenciamiento de la plataforma, pero veamos el ejercicio ya en línea. Ay, toca reanudar la sesión. No hay problema con eso. Esperemos un momentico. Y abramos el respectivo. Ah, ya nos abrió directamente el archivo sin ningún problema. Entonces, pues me gusta mucho documentar los códigos que realizo porque pues la idea es que un código sea amigable para cualquier persona que lo vea. Entonces, como ustedes van a poder observar, entonces empezamos con una definición de los parámetros del sistema, donde nosotros construimos nuestra función h de acuerdo a los valores que se nos entregaron. Cabe aclarar acá que teníamos una constante grupal, la constante grupal de nuestro grupo es el número 7 y a partir de ahí empezamos a desencadenar una serie de cálculos donde definimos, por ejemplo, un valor de omega que va a ser igual a la raíz cuadrada de 25, que esta va a ser nuestra primera frecuencia.
¿correcto? Es nuestra frecuencia natural, que fue la primera que obtuvimos. Luego analizamos el valor de delta con base en una operación de, de 10 séptimos dividido dos veces omega, que es la frecuencia natural, para determinar el coeficiente de amortiguamiento. Luego, acá calculamos nuestra ganancia máxima, procedemos a hacer la conversión a decibeles. Luego también tenemos entonces acá nuestro cálculo de la frecuencia de resonancia, nuestra omega de resonancia y su conversión a hertz. Aquí ya empezamos con todo el proceso de imprimir las respectivas variables y luego pues hacemos un análisis de polos y ceros. Sí, yo sé que la función que nos entregaron no tiene polos, pero pues soy un animal de costumbres. Me gusta que todo quede totalmente documentado. El sistema nos va a decir que no tenemos ceros de todas formas y va a empezar a hacer una presentación de los polos que se detectan para la función h. Estos polos son para h, aquí está totalmente identificado. Pero también vamos a hacer un análisis del polinomio donde nosotros vamos a establecer, por un lado, el comparativo de los polos encontrados versus el ancho de banda y adicionalmente aquí veremos la resolución del polinomio también con sus respectivas raíces y nos daremos cuenta que el ancho de banda de la función de frecuencia para el pasabajas y el ancho de banda que nosotros calculamos teniendo en cuenta los parámetros del polinomio son muy cercanos, por no decir que son iguales. Luego, acá hacemos un análisis para X1 y para X3, ¿correcto? Con sus respectivos cálculos de magnitud y ángulo de fase y luego los procedemos a presentar y, por supuesto, el diagrama de la, de la gráfica de Bode. Entonces, vamos a ejecutarlo. Entonces, como ustedes pueden observar, aquí nos muestra absolutamente todos los cálculos asociados para el ejercicio. Estos cálculos ya fueron validados y aquí puedo hacer una ampliación para ver un detalle más de el diagrama de Bode. Entonces, voy a correr esto un poquito más para acá para que se vean las tres. Y con eso concluiríamos. Eh, Muy agradecido. Esta materia me puso a programar mucho, no me lo esperaba y fue un reto. De verdad, tutor, eh, tanto Miguel como la directora Paola, gracias por toda esta oportunidad de volver a recuperar este conocimiento y estoy a sus órdenes y muchas gracias por todo lo que nos enseñaron este semestre. Hasta pronto.